Hablar de este tema es complicado para mí. Usualmente suelo hablar de cosas personales o de cosas sobre las cuales tengo certeza, porque para mí la veracidad y confiabilidad tras las palabras de alguien que comunica son importantes, tanto para sí mismo como para el oyente. Durante varios años, incluso en los meses recientes, durante diferentes contextos, he tenido la oportunidad de preguntarme de manera reiterada la misma pregunta. ¿Qué es un hombre? O mejor dicho, ¿qué es ser un hombre? Recuerdo que la primera vez que me hice esta pregunta fue con 13 años. Estaba en secundaria, concretamente en el recreo. Por algún motivo ese día, en vez de estar rodeado de mis amigos, había terminado socializando con el grupo de las chicas del salón. Tampoco me la pasé mal, pese a que se conversaban tópicos típicos de la adolescencia femenina. Ya saben, novios, Instagram y esas cosas. Me sentía tranquilo, y encima, habían Doritos. No podía quejarme. No participaba en la conversación porque no tenía algo relacionado que aportar, y encima me limitaba a comer. Básicamente era un win-win, un ganar-ganar. Mientras comía mis ricos Doritos, una compañera a mi lado miraba Instagram. Yo estaba cómodo, aunque un tanto aburrido. No quería simplemente abandonar el sitio y ser descortés. Así que me quedé. Y fue ahí, cuando la compañera que tenía al lado ayudó a matar mi aburrimiento viendo videos. Su algoritmo de Instagram era al menos, no sé, 80 veces más normal y menos oscuro que el mío, con lo cual, para mi cerebro adolescente de 13 años, la reacción inmediata fue aburrirse de nuevo. Pero de repente, escuché algo que llamó mi atención. Un video sobre un adolescente hablando. Parecía un adolescente común, en un contexto normal, en el recreo, precisamente. En el video, el chico estaba rodeado de sus compañeros, y hablaba en voz alta para que todos escucharan atentamente. El chico decía algo así como: se piensan que un hombre es el que anda con muchas mujeres, y todos quieren con él porque está guapo. Pero un hombre es el que está con una sola mujer, el que no es infiel y se hace cargo de los problemas. Los años pasaron y la verdad es que no recuerdo si esas fueron las palabras concretas que utilizó aquel joven para conceptualizar lo que es un hombre. Podría decir con un 50% de certeza que posiblemente lo estoy parafraseando. Pero hay una cosa de la cual sí estoy 100% seguro porque lo recuerdo. Cuando escuché a ese joven hablar, no me pareció alguien insensato. Sin embargo, yo estaba absolutamente seguro de que ser un hombre no podía limitarse simplemente a eso. Seguro tendría que haber mucho más. Así que me puse a pensar, ¿en qué más cosas caracterizan a un hombre? Pero ocurrió algo totalmente fuera de mi control y de mis planes. Unas ganas de plantar un pino de 2 metros en el baño invadieron mi cuerpo, y como si fuera poco había sonado el timbre del recreo y las 2 horas de matemática comenzaban en los siguientes 2 minutos. En la antigua Grecia, cuando no hacían competencias de insultos, cuando no hacían competencias de quién podía caminar más recto, estando borracho, o simplemente cuando no había gente proclamando que una gallina desplumada era un humano, ocurrían cosas bastante interesantes. ¿A quién engaño, amigo? ¿Qué puede ser más interesante que escuchar a miembros de una de las sociedades más inteligentes de la historia utilizar su inteligencia y creatividad para insultar durante horas? No, pero ya en serio, retomando el punto, cuando no ocurrían todas estas cosas, los griegos se dedicaban a filosofar. De hecho, de esta época surgieron grandes filósofos y figuras importantes, como lo pueden ser Pitágoras, Platón, Aristóteles, Sócrates, etc. Incluso había uno que me caía bastante piola. Digo caía como si yo viviera en esa época, pero ustedes entienden. Esta persona se llamaba Diógenes. Era un pibe que literalmente, literal, vivía en algo parecido a un barril. Como el Chavo. Tenía poca ropa, poca comida y vivía tranquilo. Argumentaba que la felicidad no se encontraba en lo material y externo. Para él, el poder, el dinero y la fama eran tan poco importantes que, sin ningún tipo de vergüenza, vivía haciendo cosas
que si alguno de nosotros, por alguna casualidad, quisiera recrear en la actualidad, nuestra vida social se acabaría. Este tipo, Diógenes, se orinaba sin ningún tipo de vergüenza frente a todo el mundo, en público. Se cuenta que Diógenes se encontró con uno de los reyes más poderosos, Alejandro Magno, hombre que se hizo rey de más de 20 ciudades con tan solo 20 años. Imagínense lo que era. Portador de gran poderío militar y económico. Se cruzó con Diógenes. Alejandro era conocedor de las condiciones y el contexto de vida voluntario de Diógenes, con lo cual Alejandro le hace una pregunta a Diógenes. Diógenes, ¿hay algo que yo pueda ofrecerte? Puedo concederte lo que sea. A lo que Diógenes, estando acostado en la calle, frente al tipo más rico que se había cruzado en toda su vida, lo mira a los ojos y le dice: sí, claro, tomátela que me estás tapando el sol. Díganme lo que quieran, pero este tipo es tan absolutamente raro que es imposible, repito, imposible que no te caiga bien. Y todo por un simple motivo. Es congruente. Es congruente consigo mismo, con lo que dice, con lo que hace. Y por eso nos cae tan bien. ¿Recuerdan que antes de comenzar a hablar de Diógenes, estaba hablando de que los griegos se dedicaban a filosofar? Bueno, eso es importante y ahora van a ver por qué. Muchos de los griegos creían que ser un hombre era algo proveniente de lo externo. ¿De qué tanto coraje demostrabas en combate? ¿De qué tanta fama y gloria gozabas? ¿De qué tanto participabas en la política? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo un grupo de filósofos que argumentaban que el ser un hombre no provenía de estas cosas. Todas ellas externas, reitero. Por ejemplo, Sócrates y Platón argumentaban que la masculinidad no provenía de imponerse en diferentes campos sobre los demás, sino de cultivar fortaleza sobre uno mismo, sobre el interior, sobre controlar nuestros deseos, pasiones, emociones y actuar con congruencia y sabiduría en base a lo que es ético y justo. Es así que, en pocas palabras, se nos deja muy clara una cosa. La congruencia es uno de los valores más determinantes para definir a alguien como un hombre. Una congruencia orientada hacia la virtud, la ética y la moral. Entonces, ya tenemos algo parcialmente claro, ¿no? Alguien congruente consigo mismo y virtuoso, capaz de tener dominio propio, ética y moral, es un hombre. Entonces, teniendo claro un lado de la moneda, hay otra pregunta a la cual hacernos. Ya sabemos que lo externo es trivial a la hora de ser un hombre. Por ello, cosas típicamente asociadas a la masculinidad, como los músculos, el pelo y la voz del leñador, están descartadas. Por ende, es lógico y correcto entender que ser un hombre es una actitud. Una actitud que se puede aprender y que puede tanto adquirirse como perderse. Uno puede, ante los vicios e impulsos, dejarse llevar y sucumbir, carecer de control y virtud sobre uno mismo, tal y como lo haría un niño. Pondré un ejemplo que hará entender esto con facilidad. Dos humanos están en salas diferentes, sentados frente a una mesa. En la mesa hay un chocolate, junto a un papel que dice: si no comes el chocolate, en 5 minutos te traigo otro. Los dos humanos son diferentes. Uno es un hombre y el otro es un niño. El hombre tiene ganas de comer el chocolate, pero sabe que puede y debe controlarse. Por ende, actúa de forma congruente a aquello que sabe que debe hacer. El niño tiene ganas de comer el chocolate, y aunque sabe que debe controlarse, actúa de manera incongruente a aquello que sabe que debe hacer. La situación es la misma para ambos, pero lo que cambia es la actitud.
actitud que define un resultado diferente para cada uno. Mientras que un hombre es congruente consigo mismo y evita comerse el chocolate, el niño es incongruente, cede a sus impulsos y se come el chocolate. En la vida podemos ver muchos niños disfrazados de adultos. Personas que, pese a tener una edad avanzada, no pueden evitar comerse el chocolate. No pueden evitar hacer el mal, ceder ante vicios, impulsos y todo tipo de decisiones y actos que los vuelven incongruentes y los alejan de ser adultos. Muchas veces incluso nos ocurre a nosotros mismos. Llevamos todo un mes, todo un año, actuando como hombres, como adultos, haciendo lo que debemos, lo que es congruente con nosotros. Y de repente, ante la adversidad, placeres, dudas, miedos, sucumbimos, huimos de nuestras obligaciones y nos comportamos como niños, solo para después reconfortarnos en la idea de que pese a haber obrado mal, somos adultos, porque nuestra edad lo respalda, porque tenemos un empleo, porque vivimos más años que otras personas y por ende tenemos mayor madurez para discernir correctamente si nuestro actuar es el correcto o no. Pero como ya vimos anteriormente, ser un adulto no tiene absolutamente nada que ver con lo externo, ni con que tengas un empleo, ni con tu edad, ni con tu dinero, bla, 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 bla. Ser adulto es una actitud de autocontrol, de actuar acorde a la lógica, ética, moral y valores. La incongruencia con nosotros mismos, con quien debemos ser, con lo que debemos hacer, es lo que nos aleja de ser adultos. En el fondo todos sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que estudiar para exámenes. Sabemos que hay que poner nuestra vida en orden. Sabemos que los vicios y placeres no nos llevan a ningún lado. Todos sabemos en el fondo, por más incómodo que sea, lo que tenemos y lo que debemos ser y hacer. Por ello ser adulto es una actitud, porque nosotros podemos decidir hacerlo y serlo. Evidentemente conlleva implicaciones desagradables. No, no siempre va a ser agradable hacer cosas que no queremos hacer. No siempre va a ser divertido esforzarse aunque nadie lo vea. No siempre va a ser fácil ser congruente con uno mismo. Pero adivina qué. Aún con toda esa dificultad, te va a beneficiar ser un adulto. Porque al menos, viviendo la vida de esa manera, tenés posibilidades y opción de tomar el timón de tu barco y navegar, incluso si la marea es revoltosa, hacia un destino mejor y que te apetezca. Cosa que evidentemente no podés hacer si actúas como un niño. El timón del barco de un niño es controlado por sus impulsos, por sus deseos, por sus padres, por el mundo, por todo. Menos por lo que realmente le conviene, por lo que realmente le beneficia y por lo que en el fondo más desea. Y a mí me ha pasado mucho esto. ¿Cuántas veces el timón de mi barco ha sido manejado por mis vicios? Por la búsqueda constante de placer, por el miedo, por el ego, en vez de por la honestidad, congruencia y todas aquellas cosas que en el fondo sabía que debía hacer. Claro que podría huir y argumentar que mis fallos, imperfecciones y todo lo malo de mí es responsabilidad de otros. Pero si sigo siendo un niño y sigo haciendo esas cosas, mi barco se va a terminar estrellando algún día. Y quién sabe, quizás salir a flote no sea tan sencillo. Por ello sé que debo y que quiero ser un hombre, un adulto, uno congruente y fuerte, capaz de hacer de su vida y del mundo un sitio mejor. Porque quizás, y solo quizás, contando estas cosas,
y estas anécdotas alguien lo escuche y pueda impactar en todo un círculo, en muchas vidas, haciendo de sus vidas menos las de un niño y más la de un adulto.